¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro canal de Build by Pain. El día de hoy tenemos a una gran invitada, Araceli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Se nos hizo hacer el podcast y habíamos puesto de acuerdo la semana anterior. No se pudo porque estuviste enfermita, ¿no? Sí, pero ya que Y andamos. aquí andamos. Cuéntame, Araceli, ¿a qué te dedicas? Me gusta mucho hacer esta pregunta. ¿A qué te dedicas y por qué te dedicas, vaya la redundancia, a lo que te dedicas? Pues mira, mi primera carrera es administración de empresas, Ujú. pero la vida me fue llevando por otro lado. Y en el 2010, hace 15 años En ya, 15 años. estuve internada en un lugar para bajar de peso. Desde niña padecí como todo este rollo con la alimentación, el cuerpo, el enojo y todo lo referente a la comida, al ejercicio, era para algo que odiaba y así. Y me entero que una persona estaba internada, que llevaba 40 kilos, y dije: "Yo también". O sea, lo que ella está haciendo, lo que sea que está haciendo, yo también. Para eso yo ya tenía toda una vida, nutriólogos y dietas y nutriólogos, y bueno, pues me entero de esto, me voy, o sea, no, ni la pensé, a las 2 semanas, me faltaba un semestre para terminar la carrera, lo dejé, renuncié a mi trabajo, hablé con mi familia, dejé todo y me fui. Y, pues bueno, ahí viví una experiencia de un año y medio, perdí 50 kilos. Y cuando salgo veo que había bajado de peso, pero todo seguía igual. Mis miedos, mi lucha conmigo misma, con el cuerpo, la distorsión de la imagen corporal, todo seguía igual, pero había bajado 50 kilos. Y ahí entendí que me tenía que dedicar a esto. Que desde mi experiencia podía compartirle a otras personas que también habían pasado, que estaban pasando por lo mismo que yo pasé. Entonces, pues ahí la vida Por ahí ya me llevó. nació, ok. Sí. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso estar ahí dentro de ese? Ay, pues mira, cuando llego, algo que me impactó, o sea, es que yo llego, según yo iba a Oceánica. Nunca había ido a Oceánica, pero yo tenía la idea así de que, ay, voy a un lugar como Oceánica. Y no, o sea, llego y pues me entero que hay un letrero que decía Dragones Anónimos Okey. y eso fue bien impactante, o sea, fue bien impactante. O sea, en Y cuanto llegaste, tú miraste Dragones sí, yo Anónimos. no sabía, o sea, yo nomás sabía que iba a ir a un lugar donde iba a poder lograr eso que yo había intentado durante toda, bueno, 20 años. Entonces, yo llego al día siguiente, como en todos los grupos o en todos los internamientos, pues no tienes tu teléfono, ¿no? Hasta el primer mes nos iban a permitir y hacer contacto con la familia. Y qué bueno, porque si hubiera podido en ese momento, le hablo a mi familia, regresen por mí, o sea, vengan por mí. Pero ya al mes que pude hacer contacto con ellos y que veía los cambios, que por primera vez había podido sostener una alimentación saludable ya durante un mes, pues dije: "Sí, sí necesito esto", ¿no? Entonces, todo era más que nada la alimentación, pero, em, la terapia, o sea, era trabajar la terapia. Oye, y una cosa que estábamos ahí, no nos dejaban hacer Es ejercicio, lo que te iba a o sea, preguntar, no qué nos curioso, ¿no? dejaban. Ajá. Y ya después dije: "No", o sea, cómo me hubiera encantado que sí nos dejaran hacer ejercicio, que porque todas las creencias, ideas de: "No, es que si empiezan a hacer ejercicio no van a bajar de peso, porque la Sí. grasa se va y el Ajá. músculo se va", y no, no nos dejaban. Okey, qué Durante curioso. todo ese Fíjate que la verdad, tiempo. nunca había escuchado que existía este tipo de. ¿Tú sí, Saúl? Sí, sí, ¿Sí? sí, pero No. con otro nombre. Okey, Ah, con otro sí, nombre. ya clínicas así Overnight más. compulsive Ajá. Okey, okey, okey. Es lo mismo, pero más agresivo, o sea, Ujú. la parte de la terapia sí, no, no, Okey. ¿Y ¿estuviste cuánto tiempo me dijiste? 1 Un año, año. O sea, realmente aislada de todo. aislada completamente. Okey. A los 6 meses, me quise venir, pero dije: "No, o sea, ya estoy aquí, estoy viendo resultados", o sea, bueno, Ujú. duré otro año. Y lo otros 6 meses. Pero esos resultados, perdón que te interrumpa, Araceli, ¿esos resultados eran visibles, físicos, o sea, visibles, pero realmente internamente si llevaban un monitoreo ellos de salud o no? No, ¿No? O sea, no, era realmente cambios que tú mirabas en el espejo, ah, mas sin embargo, no en salud integral, sí, no, ¿no? ajá. De repente, me acuerdo que una vez me desmayé, o sea, y era como que, ¿qué pasó? O sea, y se me bajó el azúcar, así de, pues, era un plan de alimentos muy muy restrictivo, Ujú. ¿no? Entonces, pues, pero no. Y sí había mucho como la introspección, Okey. pero la verdad era a como cada quien podía, o Ujú, sea, no había profesionales, o sea, era, pues, la propia experiencia, ¿no? De cada ujú. quien. Sí, era muy militar el rollo, ¿no? Sí, de Ujú. esos que, ¿cómo dicen? Es un mal necesario. Mal Así como necesario. los anexos, ¿no? Pero Ajá. bueno, la verdad es que sí fue un parteaguas. O sea, sí fue un parteaguas en mi vida. Y yo puedo decir que gracias a la relación tan mala que he tenido con la comida, bueno, que tuve muchísimos años, Ujú.
Eso fue lo que me llevó a conocerme, me llevó a, a perdonar, a sanar y, ¿sabes qué? A identificar por qué comía compulsivamente. Okey. Fui una niña, pues, no conocía a su papá, o sea, mamá ausente porque trabajaba, y la comida siempre estuvo ahí. Entonces, mi refugio era la comida. Entonces, por eso como cada vez que se iniciaba una dieta y cuando en la mayoría de las personas la comida trae un factor emocional, por eso es que cuando haces una dieta y que quitas la comida, La alerta. realmente ajá, o sea, porque realmente no estás quitando la comida, o sea, Ujú, estás quitando todo lo que significa la comida, que ujú, quizás ha significado amor, comprensión, compañía, ujú. y bueno, es ahí donde se empieza todo el asunto. Sí, de hecho, hoy en día hay gente que escucha la palabra dieta y luego, ¿no? Bandera roja, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, qué curioso. Y fíjate que qué curioso porque sabemos, y lo he venido comentando en videos anteriores, de que, pues, somos seres humanos de hábitos. A mí también me tocó vivir una infancia donde mis papás, pues, solamente trabajaban y yo nada más comía comida en la calle. Ujú. Y hasta un punto de mi vida, cuando ya estaba aquí en Hermosillo, porque yo no soy de aquí de Hermosillo, hacía lo mismo, comprar siempre comida en la calle, y eso me di cuenta que afectaba tanto a mi salud, pues, y también a mi economía, ¿no? Entonces, poco a poco fui cambiando como que ese me di cuenta, vaya, de que estaba repitiendo, pues, hábitos heredados, y que tengo que cambiarlos para el día de mañana que yo tenga hijos, pues, no pase lo mismo, ¿no? Ujú. Sí, no, sí, hay mucho detrás de, ¿no? Y yo me acuerdo que en aquel entonces escuchar la palabra hábito se me hacía algo lejísimo, o sea, algo Ujú, bien difícil, ¿no? De lograr, ¿no? ujú, Algún cambio así. Y sobre todo, pues fíjate cómo todo esto lo viví sola. O sea, no había una mamá que estuviera, bueno, que supiera más que nada cómo manejarlo, porque ella en su, en su intento de ayudar, yo me acuerdo que me decía cuando estaba niña, ujú, es que si no bajas de peso nadie te va a querer, o sea, ujú, los hombres no te van a querer si no bajas de peso. O sea, obviamente que eso no iba a ser algo que me iba a motivar, sí, sí, sí. porque la motivación no va a venir desde el miedo ni Ujú, desde, este enojo, ¿no? Que a ujú, veces podemos pensar. ujú, Más bien, pues, desde un amor propio, ¿no? Y ujú. desde ahí, entonces, sí. ¿Y en qué momento decides, empiezo a ayudar a las demás personas? ¿Empiezas a usar las redes sociales? ¿Cómo es de que te haces ya de pacientes? Sí. Cuando llego de allá, ay, fui muy necia con una amiga de que hay que abrir algo. Y de hecho, a los años, a los 2 años, yo creo, abrimos una clínica. No sé si te tocó, bueno, no eres de aquí, ¿verdad? No, no. Pero, se llamaba Instituto Eiser, y Ujú, era un lugar también donde las personas se podían internar, y ujú, ahí estuvimos, pero ya en pandemia, pues, ya nos fuimos a la parte más virtual okey. pero desde que yo salí, yo sabía, o sea, era como esto, las demás personas tienen que conocer, porque a veces es una lucha que vivimos solos. Ujú. Sí, claro, sobre todo que, pues, es un duelo diario, ¿no? Pues, no hoy en día ves en todas las partes, en todos los lugares espectaculares de comida chatarra, sí, donde quiera que voltees hay comida chatarra, pues, y eso a veces, pues, te hace no llevar a cabo Ujú. un buen plan de alimentación, ¿no? Sí, y Ujú, es que estamos peleados o traemos muchas etiquetas con la comida, no sé si de repente, ¿no? Que decimos: ujú, "Ay, es que pequé", o sea, porque me comí algo, ajá, o de repente es como que hay tantas voces o escuchamos tanto de que comer algo ya de repente es un premio, ujú, es un castigo, hay que festejar. O sea, la comida trae muchas etiquetas y parte es el empezar a quitar la comida es comida. okey, Fíjate, ahorita ahí donde yo estaba internada, había momentos en los que nos tocaba ir a reuniones con personas de Alcohólicos Anónimos ujú, y pues ellos comen de todo, ¿no? Ellos quitan el alcohol, entonces empiezan a comer mucho, o sea, al final es como empiezan a así sustituir, estoy. ¿no? Y verás qué curioso, porque cuando íbamos, y justo ayer lo veía con mis chicas, porque cuando nosotros íbamos, la persona encargada de ahí nos decía, tienen sugerencia de comer lo que hay, ¿no? O sea, pan de dulce, lo que había. Entonces nosotros comíamos eso y como nosotros era una idea que teníamos una creencia que si teníamos la sugerencia no iba a pasar nada. O sea, ni íbamos a subir de peso, Ujú, nada. Y no pasaba, o sea, de verdad que no subíamos porque no comíamos con culpa. O okey, sea, porque ajá, teníamos como ese permiso, ¿no? ujú, Entonces, cero culpa y a veces, pues también la manera en la que comemos está cargada de culpa, de ujú. emociones. Tiene mucho que ver la psicología, Sí, ¿no? Ahí, la mucho mente que qué ver. poderosa, ¿no? Sí. ¿Y tú por qué crees que hay gente que por más que se esfuerza
nunca se siente satisfecha. Fíjate, bueno, hay una distorsión en la imagen o cómo es que le ponemos a la báscula, o sea, un valor tan fuerte, ¿no? O sea, de verdad, yo lo veo, o sea, ¿no? Es que me pesé, si no subí de peso, estoy feliz, Ujú, o si bajé, no, pues más. ujú. Pero si no, ¿cómo es que ese número puede cambiar todo el estado de ánimo Sí, de sí. una persona? Y somos cuerpo, alma y espíritu. Ujú, Y si no estamos nutridos en las tres áreas, nunca, o sea, nada físico va a poder satisfacer ujú. lo que no se satisface en esa área, ¿no? Así es. Lo veo, o sea, hay personas que están en su peso, preciosas, hermosas y todo, pero no se sienten feliz. Y fue lo que me pasó cuando yo salí del internamiento. Yo me veía y pues iba llegando 50 kilos menos, 23 años. Jamás en la vida había pesado lo que estaba pesando en ese entonces. Pero aún así no me sentía No te feliz. sentías feliz. No. Seguía teniendo miedos, había heridas no resueltas. Yo creo que esto lo vemos con las personas que dicen: "Ah, es que si yo me opero Ujú, voy a bajar de peso y voy a ser feliz. ujú, Si yo lograra bajar de peso tanto, voy a ser feliz". No es cierto. ujú, Solamente bajas de peso. ujú, Todo lo demás sigue estando ahí. Entonces, si a la par no se trabaja toda la parte emocional, espiritual incluso, va a seguir estando un vacío ahí. ujú, Y es más fácil que todo eso, pues, le eche la culpa a la comida ujú, o a mi parte física. ujú. ¿Cómo es el Mm. proceso, Araceli, cuando una persona llega contigo? O sea, ahorita me dices que es todo en línea, ¿no? La La mayoría. mayoría, ¿no? En línea. ¿Cómo es el proceso cuando llega una persona, por ejemplo, nueva contigo? ¿Cuáles son las preguntas que normalmente sueles hacer para poder empezar a trabajar en esa persona? La mayoría viene con un tema así como lucha constante con la comida, con el cuerpo, el haber intentado miles de dietas y nomás no lograrlo. Y, lo primero que yo les digo es, vamos a dejar de hacer dietas. O sea, Okey. eh, en una bueno, porque eso quita mucha carga. O sea, Ujú. hay mucha carga, mucha Emocional. ansiedad, ajá, al hacer una dieta. No quiere decir que van a comer todo lo que quieran, Ujú, ¿no? Pero lo primero que yo les pido es que se observe, ujú, que durante una semana deja de hacer dietas, no hagas dieta en esta semana para poder conectarnos con nosotros. O sea, para poder darme cuenta por qué como, qué siento cuando como, ujú, y les doy un diario. O sea, ahí sí es, durante toda una semana vas a escribir, aunque sea papitas, galletas, lo que sea que hayas comido. Y sobre todo que sea sin culpa, o sea, sin juicio tampoco. ujú, Entonces, más que nada es como observarlo, ujú, escribirlo, porque es bien valioso. ujú, La forma en la que comemos es una metáfora ujú. de cómo amamos, de cómo nos relacionamos, de cómo resolvemos conflictos interiores. Es impresionante, o sea, cómo nuestro plato de comida nos da mucha Sí, información da mucha información. de forma interna. Entonces, más que nada es observa. Porque si de entrada llegas y la indicación es vas a hacer una dieta, me pierdo de toda la información que me puede dar observarme. O sea, observar que quizá todos los días como sin hambre, por Ujú, ejemplo. O que todos los días como cuando me siento triste, ujú. cuando me siento enojada. Entonces, si yo me baso en una dieta así, me pierdo de toda esa información. Entonces, primero vamos conectando con esa Con parte. esa parte. Muy bien, qué curioso. Sí. Te lo digo porque, pues, a mí me toca trabajar con gente que asesoro también así en línea, que llevan un plan de alimentación y entrenamiento. Y siempre, pues, más allá, les digo yo, de enviar un plan de alimentación y entrenamiento, es acompañar un proceso de vida, ¿no? Ujú. Entonces, sí, a veces recibo algunas preguntas de algunas personas, de algunos clientes, vaya, que llegan a comer mal y se sienten culpables, o que también ven que no cambia el número de la báscula, ¿no? Y le digo que hay que vivir el proceso, disfrutarlo, porque aquellos que están más preocupados por un resultado de la manera inmediata, tarde o temprano terminan abandonando el proceso, pues, ¿no? Totalmente. Ujú, Fíjate, trabajamos mucho también en la identidad, ¿no? La mayoría de las veces lo que queremos es el resultado. ujú, O sea, queremos lo que se ve a simple vista. Si vemos un iceberg, por eso se llama así, esa clínica, porque, o sea, si vemos el iceberg, la parte de arriba es lo más pequeño, pero es lo que se ve. O sea, la parte física, los kilos, por ejemplo. Y lamentablemente ese es nuestro enfoque siempre, o sea, hacia eso vamos, ¿no? Y por eso es que voy a la dieta, hago ejercicio, porque quiero ese cambio, pero nos olvidamos lo que está abajo. es cierto. O sea, nos olvidamos qué es lo que me hace comer, qué es lo que me hace no levantarme para hacer ejercicio,
qué es lo que, todas las emociones que me llevan a refugiarme en la comida. Entonces, cuando nosotros el proceso es a la inversa, Ujú, necesitamos trabajarlo al revés. ujú, El resultado va a ser la consecuencia ujú, de trabajar la parte interna, o sea, la totalmente. parte espiritual, la parte emocional, y los kilos van a ser el reflejo. Ujú. Eso es lo que me dijeron cuando yo llegué allá, yo llegué de 130 kilos allá. Entonces, cuando llego me dijeron: "El regalo más pequeño que vas a recibir aquí es la pérdida de peso, en comparación con todo lo Y demás", todo lo ¿no? demás. Cuéntame, Araceli, cuando estuviste en busca de dietas y eso, ¿fuiste a gimnasios y fuiste a varios lugares No, para? claro que no, ¿No? no los bueno, yo creo, o sea, sí, Ajá, pero eran lo que menos, ¿no? ajá. Y yo creo que una de las creencias de las personas que hemos vivido, no sé, la obesidad de esa manera, Ujú. es el no, los gimnasios son para personas delgadas, ¿no? Okey, okey, Entonces, okey. es como Ajá. que la idea Ujú, o ¿qué voy a hacer yo ahí? O sea, y bueno, sí hay mucho prejuicio, o sea, mis chicas que, pues, todas viven ese proceso. Llegar a un gimnasio es, ajá. o sea, es todo un rollo, Es ¿no? un reto, Sí, pues. es un reto. O sea, Okey. son pocas las, ¿verdad?, Ajá. la que lo hacen, ¿no? Ujú. ¿Crees que las redes sociales han impactado mucho en esta forma de pensar de que peleados con la alimentación y así restringir muchas cosas? Pues Sí, sí. sí, o sea, yo creo que entre más, ay, es que ahorita las redes sociales es Ujú, muchas de mis chicas es dejé de seguir, dejé de ver, ujú. porque también ahorita ya nos venden una, pues, una imagen. Por ejemplo, Inalcanzable, ¿no? A cuando yo veces. salí de ahí, Ujú, 23 años tenía cuando salí del internamiento, yo había bajado 50 kilos. Jamás mi cuerpo iba a ser como el de una persona que nunca había tenido ese sobrepeso, ujú, obviamente, ¿no? Entonces ahí también es otro proceso, o sea, mm, de aceptación. Yo me acuerdo que yo decía, no, pues yo me voy a operar, me quiero quitar la piel y esto y lo otro. Y hasta que un día dije, no, creo que tenemos que trabajar en aceptar. Digo, no estoy en contra, ¿no?, de las personas que lo hacen, pero también es una parte bien profunda de aceptación, o mm, sea, de decir, bueno. Pero entonces, una persona que ha vivido, el sobrepeso, la obesidad a ese punto, pues, difícilmente yo creo, o sea, mm. puede Sí, lograrlo, sí, sí. de esa manera, ¿no? Ajá. Fíjate, Araceli, qué curioso también, porque yo me he dado cuenta, soy muy analítico a la hora cuando estoy haciendo una alimentación y así, ¿no? Me evalúo mucho. Y gran parte de eso, pues, les he ayudado a las personas en identificar ese tipo de ansiedad, vaya, en este Ujú. caso. Y le digo que a veces, no sé qué piensas tú como ya como profesional, que a veces el aburrimiento desemboca, pues, el deseo, y el deseo, pues, ya desemboca los vicios, ¿no? Ujú. ¿Crees que también esa parte de a veces no estar haciendo absolutamente nada, el aburrimiento desemboque esas emociones para comer y atragantarte? Sí, Sí. fíjate que, por ejemplo, nosotros definimos la palabra atracón. Ujú, Cuando nosotros tenemos un atracón, si buscamos en internet así, atracón, o lo primero que se nos viene a la mente es una persona comiendo muchísimo, ¿no? Pero la manera en la que nosotros lo vemos, el atracón es ese momento en el que yo me quiero desconectar de algo. O sea, es ese momento en el que quiero olvidarme, o sea, de lo que estoy sintiendo o del aburrimiento o de alguna emoción y entonces mejor como. Y podemos tener un atracón aún con lechuga, o sea, y okey. jícama, Sí, sí, sí. porque no es el qué, sino es el cómo. O sea, es el cómo me lo estoy comiendo, ¿no? Y a veces es en esa desesperación que lo único que quería era no estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Mm, Llámese aburrimiento, enojo, tristeza, y eso es como que, no sé procesar el aburrimiento, mejor me lo como. ujú, Y, a veces es más aceptable ver a alguien que está comiendo que ver a alguien como en un momento de ocio. ujú, O sea, de: "Ay, ¿qué estás haciendo?". Pues nada. O sea, como que no es tan: "No, tienes que hacer algo", ¿no? Entonces mejor como, y ahí la gente no va a decir nada, ¿no? mm, Entonces, sí, la comida tiene, muchos significados, el mm, premio, el castigo incluso. Ahora me decía una de las pacientes, siento que no sé por dónde empezar, me decía, de tantos planes, estuve haciendo, keto, ujú, diferentes. Pero ahorita ya no sé ni por dónde empezar. Y justo le decía: Empieza por escucharte". mm, O sea, empieza por escuchar tu cuerpo. Cuando estamos con tanta ansiedad y con tantas cosas en esta parte emocional, iniciar un plan de alimentación va a ser todavía más ansiedad. ujú, Es como primero acomodar el terreno, así, a nivel emocional, identificar, o sea, como por aburrimiento, como por qué como, o sea, o para qué como más bien. ujú.
Y después del proceso de que dices que vas viendo, no descartando lo que es la dieta, ¿qué sigue después? No, sí considero que el plan de alimentos es una herramienta Okey. fundamental. Ujú. Es como en una primera etapa, más que nada, es el conocernos, o sea, el darnos cuenta, escuchar nuestro cuerpo. Pero claro que un plan de alimentos es orden, o sea, nos trae orden. Y sobre todo cuando mis emociones pueden estar tan revueltas o cuando de repente ya perdí la capacidad para tomar decisiones sanas en cuestión de los alimentos, el llevar a cabo un plan de alimentos es o sea, una hoja que nos diga que por supuesto que es lo que sigue, ¿no? Ujú, Y después de eso también es conectar con qué necesito, qué quiere mi cuerpo, qué es lo que me hace bien ahorita, qué disfruto. ujú. Pero sí después pasamos a esa etapa en donde, claro, que un plan de alimentos es una herramienta fundamental. Sin embargo, algo importante es que resignifiquen eso, Okey. porque lo siguen viendo como la dieta. O Ujú, sea, por ejemplo, hoy me decía una ujú. chica, es que empecé un plan, todo se me antoja, o sea, justo hoy que lo empiezo. Y yo digo, y le decía, ¿no? ¿Cuál es ese significado que le estás dando a un plan de alimentos? Porque si tu significado es restricción total, hambre, sí me dice, me da miedo sentir hambre. O sea, me da miedo cuando es algo normal en nuestro cuerpo, ¿no? Pero ese pavor de tener hambre, o sea, no. Entonces lo abandona. Okey, muy bien. Ahorita, más o menos, ¿como con cuántas personas trabajas en el día? Pues, son en línea todos, ¿no? Pero normalmente, ¿con cuántas personas estás trabajando ahorita? Fíjate que a mí me gusta mucho trabajar en grupos. O Okey. sea, en grupos, por ejemplo, los martes y los jueves tengo grupos. Es virtual, es por Zoom. Y algo bien bonito es que a pesar de que es virtual, sí se ha logrado como esa Conexiones. conexión. Ujú. Una vez al año hago un retiro y en ese retiro vienen personas bueno, los últimos 2 he hecho en Guadalajara y pues ahí sí es el momento en el que ya nos encontramos, ¿no? Y quizás estuvimos trabajando un año así en virtual Ujú. y ahí ya nos encontramos. Okey. ¿Y es posible recuperarse de estos, pues, trastornos, se le podrían llamar, de conducta alimenticia, o no? Sí, fíjate que cuando yo estaba internada, a mí me decían que la recuperación no existía, que la recuperación era ya hasta que te mueres, y ya. Pero sí existe la recuperación, es una mentira, ¿no? Así como cuando dicen, ay, adicto y adicto para siempre. No, o sea, la recuperación sí existe. Sí sanas la relación con la comida y, o sea, el día de mañana, claro que hay momentos en los que dices, ay, o sea, estoy utilizando la comida de nuevo, no pasa nada, lo detectamos en el momento y lo trabajamos, ¿no? Ujú. Pero sí existe la recuperación, sí. Por ejemplo, tú ahorita, ¿cómo llevas tu proceso? Tú que lo viviste, ¿cómo llevas ahorita tu proceso en relación ahora, ya ahora ayudando a las demás personas? Fíjate, que la mayoría de las personas que estuvieron internadas conmigo, han vuelto a recuperar todo el peso. Ujú. Y yo creo que algo que a mí me ha mantenido, o sea, dentro de todo, es el estar en contacto con otras personas y saber que, pues, que todas estamos en este camino, o sea, y que El entorno, ¿no? ajá, el entorno. Ujú. Hace unos años, cuando falleció mi mamá, ella falleció en un noviembre, y yo descubro cuando estaba internada que todas las papitas y todo eso, para mí, Araceli, era el significado que tenían era el amor de mamá. Ujú. O sea, mi mamá no estaba, pero las papitas. Sí, sí, sí. Y esto fue durante muchísimos años. Mi mamá falleció en noviembre, hace 7 años, y en diciembre, yo me acuerdo que estábamos mi hermano, mi familia, yo estaba comiendo papitas, pero así, o sea, muy, muy rápido. Y en ese momento dije, paré, y dije, ¿por qué? Y en ese, claro, o sea, mi mamá acaba de fallecer y es la manera en la que ahorita, o sea, como que te conectas, ¿no? De nuevo a eso. Pero es como en ese momento te das cuenta y sí, o sea, la comida pues al final tiene mucho factor emocional, ¿no? De que, ay, pues como dicen, las penas con pan son menos, o sea, Ajá. como tiene ese factor, pues. Ujú. ¿Qué opinas, Araceli, de la frase que dice: "Eres lo que comes"? O sea, ya ves que has escuchado hablar de esa frase, ¿no? Ujú. Que dicen que eres lo que comes. Ay, pues qué fuerte, ¿no? Sí, ¿verdad? Un poco fuerte. Em, pues ay, no me gustaría como que, Ajá. am, somos mucho más de lo que podemos comer, o sea, Ujú. somos mucho más que un peso, o somos mucho más que lo que marca la báscula, porque
O sea, nuestra identidad no es esa, ¿no? O sea, Okey. no es el peso, no es el tamaño de nuestro cuerpo, o sea, eso no es nuestra identidad. Ujú, Pero sí considero que la comida o la forma en la que comemos nos dice mucho. O ujú, sea, sí nos dice mucho. Cuando nosotros podemos observar cómo como, si como siempre rápido, quizá mi vida es así acelerada, si como siempre lo mismo, quizás soy muy rutinaria y me ujú, cuesta hacer cambios, me cuesta hacer las cosas distintas. Pero sí nuestro plato de comida nos dice mucho de ujú, quiénes somos, de cómo amamos, de cómo nos relacionamos y es profunda la relación que hay entre cómo como y cómo vivo. ujú. Ahorita que dices de que a veces, pues, cada persona tiene un estilo de vida muy diferente, ¿no? Y hay veces que ocasiones hacerlo a lo mejor muy monótono puede tener un resultado, ¿no? O sea, que se sienta bien, tanto físico como mentalmente. Pero la gente que a veces anda apurada y no tiene la opción de prepararse un buen plato, ¿crees que eso afecte también? Pues yo creo que es como la manera o el mensaje a mí misma de decir, no tengo tiempo para ti. O sea, para mí, pues, ¿no? O Ajá. sea, no tengo tiempo para dedicarte a algo de Ujú, tiempo que es importante, ¿no? ujú. Fíjate, cuando estamos enamorados y que, ay, le voy a cocinar a los demás y de Sí, sí, repente sí, es sí. como que, ay, nos lucimos y lo hacemos así súper bonito y todo. Pero como para nosotros puede ser a veces Ujú, no de esa manera. ujú, Entonces ahí habla también de un reflejo, o sea, ujú. como con los demás, o sea, les puedo dar todo. Además de que, ¿cuánto tiempo nos puede quitar sentarnos en la A mesa, comer. comer? Más de 10 minutos, 15 Ujú, minutos no nos va a quitar. ujú. Pero eso es algo importante, el hacerlo consciente. Cuando a veces que comemos en el carro, comemos apurados, pues nuestro cerebro no lo Sí, sí, registra, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, O estar en el o teléfono. estar en el teléfono. Ujú, A nosotros manejamos unas directrices al momento de comer ujú. porque de repente dicen, es que cuánto comer, qué comer, ahorita que es Sí, tanta la sí. información, ¿no? Antes comíamos 3 veces al día, después 5 veces al día, 6. ajá, 6, ahora dos, Sí. o ahora una con el ayuno y todo, que de repente nos perdemos y de repente es así como, ¿y qué como? O sea, pues lo que Mm, tu cuerpo te pide, lo que tu cuerpo, mm. no la mente ni las emociones, Sí, porque sí, eso es sí. bien distinto, ¿no? Y si a mí me hubieras dicho eso hace muchos años, lo que tu cuerpo te pide, pues Mm, súper confundido, o sea, lo que era mi cuerpo, mis emociones, ¿no? ujú. Pero en esas directrices es eso, come sin distracciones, en un ambiente agradable, disfrutando lo que Disfrutar. comes, o sea, todo eso es Es importante. importante. Qué curioso. Fíjate, creo que hemos perdido el sentido, Araceli, del presente en función, yo creo que a veces de un pasado que traemos cargando, ¿no? Y también preocupados por un futuro que a veces, pues, es tan incierto, ¿no? ¿Crees que eso, pues, hoy en día haya ayudado, por ejemplo, que exista hoy en día un psicólogo, un nutriólogo, pues, un psiquiatra, por estar tan preocupados por ir acarreando el pasado y tan Mm. preocupados en el futuro y no vivir el presente? Sí. ¿Crees que sea? Pues sí, cada vez ahorita, y yo creo que desde pandemia lo vimos más, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí. como, pues la depresión es eso, es exceso de pasado, la ansiedad es exceso de futuro, y cada vez nos perdemos más en estar viviendo hoy, ahora, ¿no? Ujú, Y justo esa es la alimentación consciente, o ujú. sea, el comer presentes. Sí, sí. Por eso es como, si no tengo tiempo para ni siquiera comer en la mesa, poner un mantelito lindo, o sea, agradable, pues es un reflejo de que mi vida también está siendo así. Ujú, Y quizá la comida, o mi relación con la comida, quizá me está marcando que necesito hacer una pausa también en mi vida, o sea, ujú. porque la traigo aceleradísima, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si has escuchado un ejercicio que se hace en coaching y así, Ujú, que es sobre las áreas de la vida, o sea, son 12 áreas, ¿no? Que pues el trabajo, la pareja, el ejercicio, la alimentación y todas estas áreas. A mí me gusta como todas esas áreas ponerlas en en un plato de comida. Se okey. hace cuenta, es como la rueda de la vida, pero en vez Mm, de la rueda de la vida, yo lo llamo como el plato de la vida. mm, Entonces, en ese plato, haz de cuenta que están las 12 áreas. mm. Y empezamos a marcar cómo andamos en cada una de ellas. Y digo, nunca van a estar todas perfectas porque somos humanos y de repente estoy enfocándome más en una que en otra. Pero me gusta mucho la analogía de verlo por encima de un plato porque cómo vivimos se ve reflejado en lo que estamos comiendo, Okey. tal cual. Ujú.
y cómo empezamos a resolver algunas de las áreas de ese plato Ujú. y se va a ver reflejado, o sea, en mi forma de comer. Entonces, muchas veces en el grupo que manejo con las chicas, de verdad que de lo que menos hablamos es de comida. Okey. Eso es de Es lo que más que nada menos es lo hablamos. externo, ¿no? Así es, o sea, es qué estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo, qué duelo no he enfrentado, Ujú. que se ve reflejado en la comida, Okey, pero es de lo que menos hablamos. okey. ¿Qué consejo le darías, Araceli, a esas personas, pues, que tienen ciertos trastornos de conducta alimentaria hoy en día? Una, o sea, que de verdad que nuestra relación con la comida puede ser un vehículo de crecimiento muy bonito. Si yo en vez de seguir luchando con eso, me rindo y lo acepto, ahí empiezan los cambios. La aceptación es ese punto de partida, ¿no? Porque la rendición es ese punto de partida que a veces estamos, ay, es muy cansado. Es como voy en un barco y yo quiero irme para este lado, pero resulta que el barco, su piloto Ujú, está para acá, su ujú. piloto automático. Es muy cansado, o sea, Sí. el no, pero es que yo quiero ir allá. Pero ese momento en el que digo, suelto, ahí es donde me puedo hacer esa pausa y decir, necesito cambiar este piloto automático. ¿Para qué? Porque si no, voy contracorriente. Nota corriente. Entonces, es aceptar Ujú. que el resumen de los me gusta yo trabajo también con los 12 pasos de todos los programas de autoayuda, y el primero dice: "Yo no puedo", que es reconocer. El segundo es: "Hay alguien que sí puede", o sea, alguien más grande, o sea, Dios. Ujú, Tercero es: "Lo entrego". ujú. Y cuando empezamos ahí, en esa rendición y en esa aceptación, ese es el punto de partida. Muy bien. ¿Cómo la ves, Saúl? Muy bien, ¿no? Y no me preguntaste, ¿lo contaste fuera de cámara? Okey. De era la de bueno, ahí lo acomodas ahí, ¿no, Saúl? ¿Dónde está? De hecho, sí se lo preguntamos fuera de cámara, ¿no? Sí, no lo contaste. Sí. Oye, me tocó cuando, un tiempo, no sé, hace mucho que vives aquí en Hermosillo, ¿o Pues ya tienes tengo, que 10 años. 10 Sí. años? A lo mejor sí te tocó. No, no Pero, más tengo. A ver, yo llegué aquí en el 2011. Sí, tengo cuando me más. Sí, ujú. toda la carrera, sí, luego ya me quedé aquí. Ujú. No sé si te tocó, se lanzaron unos retos en la radio, Ujú. bueno, hará unos 8, Ujú. bueno, más o menos. Y, eran así como que 10 personas que unos iban ¿cómo se llama? Iban a un gimnasio, yo Okey. les daba la plática emocional, iban con un nutriólogo también, Ujú. y se hacía así todo ¿no te tocó? No, Los no me tocó. retos y No, no, todo, ajá. ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que sí se me hace bien interesante, porque de verdad que las chicas con las que yo trabajo, igual luego te invito para que les des Sí, una sí. plática, pero sí es mucha la resistencia como en la parte de los gimnasios, la De que no, vergüenza, okey. la pena. De hecho, es muy Sí. común que hoy en día en los gimnasios, por ejemplo, en el gimnasio donde entreno yo, hay un apartado donde antes era un salón de spinning, Ujú, y hay gente que va y entrena allá y no quieren que los miren. ujú, O Sí, sea, ese este comentario agregado a lo que usted dice. Lo que pasa es que como les explica, son elefantes ciegos. ujú, Entonces no lo pueden entender, lo tienen que vivir. ujú, Yo por ejemplo, yo tengo un leve sobrepeso tengo una vida muy sedentaria, pero toda mi familia tiene sobrepeso mórbido. ujú, Todos son arriba de 120, ujú, 150 kilos. Y yo soy el más alto. Yo mido 1,80, los demás miden unos 40, unos ujú. 50, ujú. 60, y pesan más de 100 kilos. Y tú decirle a una tía mía o una abuela mía ver el gimnasio es de, no, es que el gimnasio, Es para el flaco, ni para el lado. Sí, 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 Ajá, sí, sí. sí. cuando me vean en mallas, cuando me vean en pants, y los hombres lo mismo, no a las mujeres. Entonces, si es un tema de que los que vivieron eso, los profesionales, que se Ujú. hagan ver que el gimnasio es para ti precisamente, Sí, 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 sí. que Sí. necesitas, o sea, no te compares con un profesional, un atleta profesional con la dieta profesional que ellos llevan. Ahí sí ellos, como decía Escuela de Cámaras, a él sí, al atleta profesional, sí importa qué come qué día. Ujú. Tú no, güey, tú puedes tener cheat meal el día que Sí, sí, necesites, sí, sí, ¿no? sí. Sí, Y pero fíjate sí. qué curioso, porque precisamente acabo de lanzar un reto yo también, Sí, sí, oí. eh, pero le digo yo a los chicos, o sea, más allá de que tengan un cambio físico, yo quiero evaluar el proceso, o sea, el cambio integral que pueda ocurrir durante Ujú, este proceso, ¿no? Y hice una bitácora de emociones para ver en qué momento de su día, porque, a ver, también dependen ujú. muchas cosas, ¿no? Que detonen este tipo de ansiedad, tristeza y todo. Y les hice una bitácora para que me la pueden ir llenando e ir evaluando yo, qué se puede ir, Ujú. una, pues, hablando y otra, pues, en la alimentación, ¿no? ¿Y en tus retos entran personas con mucho sobrepeso?
Pues ahorita no entraban muchas personas con ¿no? sobrepeso. Es Ujú. que mucha gente pensó que iba como también a veces hubo atletas de competición, piensan Ajá. que va a haber atletas, Ah, digo, no, okey. el reto es con uno mismo, no es el Ujú, que tenga mejor cambio, es el que haya tenido mejor cambio propio y ujú. sobre todo un impacto integral, pues. Qué padre, sí. Ujú. Entonces, Ahí en ese reto que se hizo en la radio, ujú, sí era gente así okey. con mucho sobrepeso. Y estaba padre porque todos se iban al gimnasio, o sea, Ujú. O sea, era un ya era conjunto un todo. grupo, ajá, pero Ujú. pues en eso, por ejemplo, yo no estaba de acuerdo que cada semana, Ujú. eliminaban gente, o sea, si no Okey. bajaste, Hasta padre, ¿no? o O sí, sea, por una parte sí, pero pero la qué feo carga la carga emocional, emocional. o sea, yo trabajaba mucho con ellos, o sea, esto es un reto, pero esto sigue, pues, Ujú. ¿no? O sea, porque sí, Ujú. y no, o sea, sí, grandes cambios se vieron, Y luego muy estaba lo que te padres. comentaba yo la semana en el video que te compartí, Ujú. de que por precisamente ese miedo la gente prefiere hacer cualquier actividad física, como la de las ligas que te Sí, mandé. sí, 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 sí. Y hay tantas cosas que se ponen a Que a hacer la mejor puede ser una nada que ver con un ejercicio de físico. Ujú. fuerza, de Sí, velocidad, sí. aeróbico. Ajá. Ey. Tú, por ejemplo, ahorita que hablamos de eso, ¿qué tan dañino ahorita que lo dijimos al principio, ya para que lo veas en cámara, qué tan dañino ves el concepto del cheat meal, comida libre? Mm, yo sí les recomiendo Ujú. que, o sea, no, o sea, que sí, no te sienta es muy feo, por ejemplo, cuando tú te sientes el tú no puedes. Ajá. O sea, yo recuerdo a mi mamá, o sea, que yo estaba con mis primas y siempre era tú no. Ujú. Entonces, ese señalamiento de no era fuerte. Pero hay momentos en los que es que depende cómo lo vas a vivir. Ujú. No pasa nada si yo me como ahorita una rebanada de pastel, Ujú. pero lo hago consciente, Ujú. pero lo disfruto, es sin culpa, pero a la vez consciente de que también tengo que tomar decisiones en donde hoy no. Ujú. O sea, por ejemplo, Ujú. no sé tú cómo lo. Sí, sí, yo lo veo igual, igual como dices Ujú, tú, en cómo lo haces, o ujú, sea, sí, en la manera de que lo preparas, en la cantidad y todo ujú. eso, ¿no? Sí, que no venga acompañado de la culpa, o sea, Ujú. sobre todo que sí, pero también tengo que aprender a decirme hoy no, ¿no? Ajá, Por ejemplo, nosotros también trabajamos con un tema que es no te comas el primer bocado compulsivo. okey. Por ejemplo, una persona alcohólica, no hay manera que tú le digas un poquito. Ujú. No se puede, o sea, va a recaer. Nosotros es distinto, con la comida es distinto, pero sí habrá momentos en los que yo me siento muy descontrolada Ujú. y yo ya sé que el pastel o las donitas Ujú. o yo tengo un alimento que yo sé que ese alimento detona mi Sí, 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 compulsión. claro. Y entonces ahí sí es el por hoy no. Bueno. Ajá. Ujú, No quiere decir que nunca, ujú, no, ujú. pero por hoy no, porque sé que Me ese va a alimento detonar. detona. Ujú, Pero habrá otros momentos que ese mismo alimento no está detonando nada, o sea, ujú. porque ya no me lo estoy comiendo desde una emoción. Creo que más bien puedes comer lo que quieras, o sea, en esa parte libre, por así decirlo, solo detecta desde dónde te lo estás Entonces, comiendo. combinarse. ¿Por qué crees que lo restringido llama más la atención de quererlo tener? Ay, Hacer pues es que ya está prohibido, ya lo quiero, ¿no? O sea, es en nuestro cerebro, o sea, es la el, exclusividad de que ya quiero. ajá, o Ujú, sea, no mires la caja rosa que está ahí, y, ya entró ujú, la inquietud, ya entró la curiosidad y ujú, así. Hay un libro, por ejemplo, que se llama ¿Cómo superar la adicción a la comida? ujú. Y es una autora que un día dijo: "Estoy harta de hacer dietas", pero se la llevó así pues tenía toda una vida, 50 años haciendo dietas, bajando, recuperando, bajando, recuperando. Y de repente un día dijo: "Ya no, ya, voy a comer lo que quiera, pero lo voy a hacer consciente". O sea, lo voy a hacer en la mesa, voy a poner mi mantelito, o sea, voy a hacerlo así. Entonces, todos los días ella se sentaba en la mesa, ponía su mantelito con mantecadas, con comida así mal. Y pasaron los días y de repente todo eso que ya se dio el permiso, que durante toda una vida se lo negaba, sí se lo comía, Ujú, pero desde una no debes, llegó un momento en el que ya su cuerpo le decía, quiero un caldito de pollo, ujú. o sea, quiero la verdura, o sea, quiero la ensalada. Okey. Ya quería lo bueno, Ya pues. quería, o sea, porque ya no está prohibido, o sea, ya me puedo dar el permiso de comerlo. Ujú. Y llegó el momento en el que ya
ya no lo quieren. Ujú. Por ejemplo, yo, Araceli, pues yo me he preparado para competir en culturismo y ahí sí, pues es una dieta muy restringida, ¿no? Ujú. Entonces yo me creé una psicología que a veces amistades o familiares de mi esposa me decían, oye, es que yo soy una hamburguesa. Y yo me mentalicé y decía, no quiero, qué asco. O sea, Ajá. para mí esa fue creándome esa mentalidad para decir, no, 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 no lo necesito en este momento, Ujú. ¿no? Entonces, después de la competencia, que es muy común, que me gustaría luego y después llevarte también a un competidor, que es muy común que un competidor, después de estar tanto tiempo restringido de Ujú. comidas fuera de, pues llegan los atracones, ¿no? Y hay muchos problemas también, Mm. pues hormonales, psicológicos y físicos por esto. Pero luego después, porque a mí también me pasó, o sea, hice la preparación y todo durante 6 meses de no probar nada, terminé de competir, hice mis atracones, pero luego ya después de un buen tiempo estar haciéndolo mal, mi cuerpo y mi mente ya decía, ya quiero regresar otra vez a comer Mm. bien, porque siento que no voy a llegar a nada bueno, Claro, y ¿no? es que nuestro cuerpo se siente Sí. mejor, o sea, Ujú. sí, no, comiendo de ciertas comiendo saludable. Comiendo saludable. Pues bueno, Araceli, la verdad que pues muchas gracias, muy interesante esta plática. Esperemos y que les pueda servir aquí a nuestra comunidad. No sé si gustas dejarnos ahí tus redes para que vayan a seguirte, que se encargue Saúl ahí de ponerlas. Sí, pues Araceli Peralta, en guión bajo, ahí en Ok. Instagram, y pues bueno, ahí van a estar al tanto de las Ok. diferentes Y actividades. igual si quieren recibir pues una consulta o algo ahí, ¿no? En las redes sociales. Pues Araceli, muchas gracias No, gracias a ti. por venir y pues nos vemos ya la próxima.